Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Padre Eterno les continúe bendiciendo a todos. Shalom Alejen, Shalom Ubrahot a todos. Saludos a todos los que están allí, los que se están conectando a esta transmisión. Aquí estamos como todos los miércoles transmitiendo la palabra del Señor. En esta noche vamos a estar compartiendo el capítulo 10 de Esdras, ya el último capítulo que el Padre Eterno nos permite estudiar de este libro. Y quiero en esta noche invitarte ahí donde estás, que podamos orar para dar inicio a este espacio que nuestro Padre Eterno nos ha regalado para estudiar su palabra y poder glorificarlo a Él con todo lo aprendido, con todo lo meditado. Te invito ahí donde estás, que puedas meditar, que puedas orar juntamente conmigo. Señor, Padre Eterno, Todopoderoso, bendito eres, te exaltamos en esta noche, te bendecimos, te honramos, te damos gracias, Rey amado, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por el sacrificio de tu Hijo amado en el madero por cada uno de nosotros. Gracias por rescatarnos, gracias por redimirnos, gracias por darnos el privilegio, Rey amado, de poder entender tu palabra, de poder comprenderla, de poder procurar cada día poner por obra, Señor, cada instrucción que tú nos has dejado. Te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos fortalezcas, que nos guíes cada día, Señor, para poder cumplir con tus mandatos, con tus instrucciones, con tus ordenanzas, y poder, Señor, ser luz para este mundo, ser ejemplo para otros. En tus manos, Señor, encomendamos, Padre Eterno, a nuestras familias. Gracias te damos por ello. Te pedimos, Señor, que seas tú ayudándoles, fortaleciéndoles. Padre Eterno, bendice a mis hermanos, Señor. Guárdalos, cuídales, Señor. Sé tú fortaleciendo a aquellos que han estado enfermos, Señor. Sé tú extendiendo tu mano de sanidad sobre sus vidas, ayudándoles, fortaleciéndolas, Señor, proveyéndoles todo lo que ellos necesitan conforme a tu voluntad. Te damos gracias, Señor, porque sé que has estado allí, y te pedimos, Señor, que nos guíes cada día a poder aferrarnos a tu palabra, a tus instrucciones, y saber, Padre Celestial, que tu fidelidad, Señor, nos sostiene cada día. En tus manos, Señor, encomendamos la vida de nuestro pastor, su familia, Señor. Te pedimos que lo bendigas, que lo guardes, que lo cuides. Que seas tú, Señor, proveyéndole todo conforme a tu voluntad, fortaleciendo su vida, tanto física como espiritualmente. Gracias te damos, Señor, por la ciudad de Cartagena. Clamamos delante de tu presencia, Señor, por la circunstancia que estamos viviendo, Señor, a raíz de esta pandemia, Señor. Te pido, Señor, que seas tú derramando sabiduría, entendimiento sobre los gobernantes, sobre el alcalde rellamado. Sé tú ayudándoles, fortaleciéndoles, Señor, derramando sabiduría, entendimiento sobre el presidente de nuestro país, y también, Señor, por el mundo entero, Señor, porque esta pandemia no solamente es aquí en Colombia, sino en todo rincón del mundo, Señor. Ten misericordia y permite, Padre Eterno, que este sea un momento, Rey amado, en donde la humanidad pueda reconocerte, donde la humanidad te pueda buscar y pueda ver, Señor, que tú eres el único que puede darle solución a todo esto. Gracias te damos, Señor, por este momento, por este espacio. Sabemos, Rey amado, conforme a lo que dice tu palabra, que para ti no hay nada imposible. Por eso nos aferramos a ti, Señor, sabiendo, Señor, que solamente tú, Señor, puedes darnos, Padre Eterno, esa tranquilidad en nuestros corazones para poder, Señor, avanzar, para poder seguir adelante. Gracias por tu shalom, gracias por darnos, Señor, esa tranquilidad para poder, Señor, poder seguir buscando tu rostro, buscando tus instrucciones, y procurar cumplir todo lo que tú has demandado de nosotros. Te pedimos, Padre Celestial, por este momento, por este espacio de estudio. Te pedimos que nos ayudes, que nos fortalezcas, que nos guíes, Señor, y que este momento sea un espacio rellamado en que podamos ser instruidos, podamos ser formados, podamos, Padre Eterno, todo lo aprendido, Señor, procurar ponerlo por obra. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a que todo
todo el conocimiento adquirido, Señor, pueda ser para beneficio, Señor, de tu pueblo, Señor. Gracias te damos por este momento, por este espacio. En tus manos, Señor, nos encomendamos en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, saludo a todos los que en estos momentos vienen llegando. Bendiciones a todos. Gracias le damos al Padre por esta nueva oportunidad. Quiero invitarlos a que puedan abrir sus Biblias en estos momentos. Vamos a estar estudiando en esta noche en el capítulo número 10 de Esdras. Como les decía al principio, ya el último capítulo que vamos a estar estudiando de este libro, y que hemos venido verso por verso en una secuencia, y que en la cual hemos aprendido muchas cosas, hemos sido instruidos por nuestro Padre Eterno, y en esta noche ya culminamos el capítulo 10 de Esdras. Ya la próxima semana ya estaremos estudiando el libro de Nehemías, y pues hoy vamos a culminar estas últimas palabras, estos últimos versos de este libro, en el cual hemos meditado mucho, y que pues el Señor nos ha permitido conocer muchas cosas. Entonces te invito ahí donde estás, que puedas buscar tu Biblia, tu Torah, puedas escudriñar juntamente conmigo la palabra del Señor, de nuestro Abacadosh, de nuestro Adonai. Entonces vamos a estar buscando en el capítulo número 10 de Esdras. Voy a mostrarles las diapositivas, lo que vamos a estar enseñando en esta noche. La introducción de este capítulo es lo primero que vamos a ver. Vamos a ver una pequeña introducción. En esa introducción vamos a estar compartiendo algunas cosas de lo que vimos en el capítulo pasado, porque tiene que ver mucho con el capítulo anterior. Vamos a estar viendo el primer punto, que se llama: el pueblo reconoce su pecado y se humilla. El segundo punto, Esdras es animado por Secanías. El tercer punto, Esdras proclama una reunión. El cuarto punto, la idea del pueblo a causa de las circunstancias. Y el quinto punto, la lista de los que habían pecado. Entonces, vamos a ver punto por punto, a manera de introducción. La semana pasada estuvimos analizando el capítulo pasado, donde vimos cómo Esdras se puso bastante mal cuando se enteró que el pueblo había pecado, cuando el pueblo había desobedecido al Señor en uno de los mandamientos. Pues muchos del pueblo se habían casado con mujeres extranjeras, y sabiendo pues que esto estaba prohibido en la Torá, estaba prohibido por el Señor. En el libro de Deuteronomio, en la Torá lo encontramos, y ellos pues habían ignorado este mandamiento y se habían casado con mujeres extranjeras, tanto así de que, según lo que vamos a ver en las escrituras, hasta tuvieron hijos con esas mujeres. Y pues cuando Esdras se entera de parte de los príncipes o de los jefes, esto es tan impresionante para él que termina rasgando sus vestidos, termina en una condición bastante triste a causa de lo que había hecho el pueblo. Me imagino que Esdras, como en algún momento se los había comentado, Esdras, después de ver cómo en el pueblo del Señor había salido del cautiverio, cómo después de ese largo viaje habían llegado a Jerusalén, después de todos esos años de haber pasado en cautiverio, parece ser de que el pueblo pues no había aprendido, y nuevamente había desobedecido al Padre.
Triste para Esdras porque también Esdras pues conocía las consecuencias de pecar. La paga del pecado es muerte, y había unas consecuencias que iban a traer este pecado, y por eso era el dolor de Esdras a causa de lo que había pasado. Pero en este capítulo vamos a ver, después de que Esdras se entera, después que Esdras se humilla y ora delante de la presencia de Adonai, vamos a ver qué fue lo que sucedió, después de que Esdras se humilla, después que Esdras ora y se quebranta delante de la presencia del Señor a causa del pecado del pueblo. Entonces vamos a estar mirando verso por verso qué fue lo que sucedió después de todo esto. Entonces los invito ya ahora sí definitivo a entrar en el capítulo número 10 de Esdras. Vamos a estar leyendo los primeros 3 versos del capítulo número 10, que dicen así: mientras Esdras oraba y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, una gran asamblea de Israel, hombres, mujeres y niños, se juntó a él, y el pueblo lloraba amargamente. Y Secanías, hijo de Jehiel, uno de los hijos de Elán, respondió y le dijo a Esdras: hemos sido infieles a nuestro Dios y nos hemos casado con mujeres extranjeras de los pueblos de esta tierra, pero todavía hay esperanza para Israel a pesar de esto. Hagamos ahora un pacto con nuestro Dios, de despedir a todas las mujeres y a sus hijos conforme al consejo de mi Señor y de los que tiemblan ante el mandamiento de nuestro Dios, y que sea hecho conforme a la ley. Entonces vemos que aquí Esdras todavía estaba ahí humillado, postrado ante la presencia del Señor. Parece que esta oración que hizo Esdras fue una oración que parece ser que fue como al aire libre, una oración que fue al aire libre. ¿Por qué puedo decir que es una oración que fue al aire libre? Porque aquí en el verso número 1 dice que él que oraba y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, delante de la casa del Señor, de Adonai. Entonces no estaba dentro de la casa, estaba delante de la casa, estaba como al frente de la casa. Ahí estaba postrado, estaba llorando Esdras a causa de lo que había hecho el pueblo. Esdras pues sabía, como les dije, sabía que esto iba a causar o iba a tener unas consecuencias de muerte, iba a provocar la ira del Señor, iba a provocar la ira de Adonai, y esto le dolía en gran manera, tanto que lloraba. En el capítulo pasado vimos cómo Esdras se arrancaba el cabello de su cabeza y de su barba, del dolor que sentía, de la impotencia que sentía por haber escuchado todo lo que el pueblo había hecho. Entonces él estaba allí, dice aquí en este capítulo, versículo número 1, que lloraba, estaba ahí, oraba y hacía su confesión, estaba confesando el pecado como si fuera de él, que lo vimos en el capítulo pasado, y llorando y postrándose delante de la casa de Adonai. Pero mientras que oraba, dice aquí la palabra, que una gran asamblea de Israel, hombres, mujeres y niños, se juntó a él, y el pueblo lloraba amargamente. En cierto sentido, Esdras era, digamos, que ese representante del pueblo, y Esdras tenía algo en particular, y es que siempre fue una persona íntegra, y eso lo vimos y lo estudiamos durante los capítulos anteriores, donde se mostró la integridad de Esdras,
y ese amor que tenía Esdras por el Señor y sus mandamientos, que la gente, al verlo allí postrado, llorando, humillado ante la presencia del Señor, pues a Esdras pues no tenían nada de qué recriminarle. Esdras más ejemplo para ellos no podía ser. Y pues ellos, al ver a Esdras allí, dice que una gran asamblea de Israel se vino ante él y lloraban amargamente. Lloraban amargamente por lo que estaba pasando y también por cómo Esdras pudo asumir esa situación. Le dolía mucho lo que había pasado, y quizás esto llevó también a que el pueblo pudiera ver la condición en la que se encontraba, ¿ya? A veces sucede algo muy curioso en nuestras vidas, y es que nos damos cuenta del daño que hemos hecho cuando vemos quizás a una persona cercana a sufrir, ¿ya? Pongo un ejemplo. A veces somos desobedientes, aquellos que todavía están bajo la cobertura de sus padres, a veces son desobedientes con sus padres, pero no se dan cuenta que esa desobediencia lo que causa es quizás un poco de frustración y tristeza para sus padres, y eso los lleva a sentirse mal, a sentirse tristes. Entonces, cuando ven a mamá llorando o a papá en una circunstancia de depresión o triste, entonces esa actitud de sus padres los lleva como que, oye, ¿qué hice yo? O mira, oye, yo hice mal. Al ver la actitud de otras personas. Y parece ser que este es el caso. O sea, vieron a Esdras ahí postrado y la gente pues no dudó cuando lo vio, se acercaron y juntamente lloraron por él, lloraron con él, perdón. Entonces, así pasa. No sabemos el daño que hemos hecho cuando vemos que otras personas están sufriendo las consecuencias o indirectamente hemos hecho daño a otra persona o algo por el estilo. Entonces ellos ahí estaban con Esdras, el pueblo lloraba amargamente. Pero dice en el verso 2 dice que y Secanías, hubo alguien que se levantó en medio de todo el pueblo, Secanías, hijo de Jehiel, uno de los hijos de Elán, respondió y dijo a Esdras: hemos sido infieles a nuestro Dios. O sea, hubo uno que, Secanías tomó la vocería y reconoció, juntamente con el pueblo, hemos sido infieles a nuestro Dios y nos hemos casado, dice aquí, nos hemos casado con mujeres extranjeras. Ellos eran conscientes del mal que habían hecho, de la desobediencia para con los mandamientos de nuestro Elohim, de los pueblos de esta tierra. Pero todavía, decía Secanías, pero todavía hay esperanza para Israel a pesar de esto. Entonces él ahora viene en el verso 3 y le propone algo a Esdras. Quizás él ve aquí que a pesar de que reconoce la culpa, Secanías ve que en medio de todo, en medio de esta circunstancia tan triste, hay una esperanza, ¿ya? Entonces él llega ante Esdras y le propone algo, le propone lo siguiente. En el verso 3 dice: hagamos ahora un pacto con nuestro Dios, de despedir a todas las mujeres y a sus hijos, conforme al consejo de mi Señor y de los que tiemblan ante el mandamiento de nuestro Dios, y que sea hecho conforme a la ley, Entonces, Secanías guardaba como que cierta esperanza de que este mal que había hecho el pueblo se pudiera revertir a causa de hacer un pacto con el Señor, tratando de deshacerse de estas mujeres extranjeras y de sus hijos también, porque parece ser de que algunas habían tenido ya hijos con alguno de
de los judíos. Entonces, lo que propone es hacer un pacto, y dentro de ese pacto está el despedir a estas mujeres, el deshacerse de estas mujeres y de sus hijos. Parece algo cruel, desde el punto de vista si lo vemos como algo humano, parece algo cruel. O sea, después que las embarazaron, después que se acostaron con ellas, después que las hicieron sus esposas, entonces ahora las van a echar, o sea, las van a despedir. O sea, parece algo cruel, pero en la palabra del Señor a veces nosotros nos encontramos cosas que, si lo vemos desde el punto de vista humano, o sea, siempre va a ser algo cruel, como aquellas historias que nos encontramos cuando el Señor le dice al pueblo de Israel, cuando estaban de conquista en conquista, estaban conquistando las tierras del amorreo, del fereceo, del jebuseo. En medio de esas conquistas el Señor demandaba que hasta que mataran a los niños de pecho, el mismo Señor. Entonces parece algo cruel, pero ¿quién de nosotros puede juzgar las acciones del Señor? ¿Quién de nosotros puede juzgar las acciones de Adonai? Él es el dueño de la vida y Él decide cuándo quitarla y cuándo ponerla. Entonces hay cosas que definitivamente no lo podemos ver desde el punto de vista humano, porque no le vamos a encontrar lógica. Ya, aparentemente este es un acto de lesa humanidad, si se le puede decir, y quizás muchas personas que de pronto no han sido iluminadas por el Señor y su Ruach HaKodesh, quizás no van a comprender esto nunca, y por eso es que este es uno de los motivos por los cuales muchas personas rechazan la Biblia, muchos rechazan la Torá, porque ven a ese Dios como el Dios cruel, ¿ya? Pero ellos, en su entendimiento humano, hay que comprender que ellos nunca lo van a comprender. Ellos nunca lo van a comprender, a menos que el Señor toque sus vidas, a menos que el Señor haga esa nueva criatura, les dé, por decirlo así, ese nuevo nacimiento que ha hecho en nosotros. Y ese es un detalle que nosotros debemos tener presente siempre. La gente no va a entender las cosas simplemente a través del estudio, ¿ya? La gente no va a entender las cosas simplemente a través del estudio. O sea, el Señor tiene que tocar sus vidas para que ellos puedan comprender y ver esto desde el punto de vista del Señor, desde el punto de vista del dueño, amo absoluto de todo lo que existe, y que Él es libre de hacer con su creación como Él quiere, como Él quiera, porque Él es dueño y amo. Y eso son cositas que el mundo, o aquellos que no han sido tocados por el Señor, le va a ser un poquito complicado de entender, porque siempre van a ver las cosas desde el punto de vista humano, pero nosotros lo comprendemos no porque tengamos más sabiduría que ellos, no, lo entendemos es gracias al Señor, gracias al Padre Eterno. Y tenemos que orar para que el Señor algún día permita que aquellos que ven la Escritura de esta manera, la dejen de ver de esa manera y la puedan ver desde los ojos de nuestro Mesías, Entonces es una cuestión que tiene que ver con el Señor. La misma palabra dice que esto no es de quien quiere, ni de quien ni de quien corre, ni de quien lo desea. Esto es de quien el Señor tiene misericordia. Tiene misericordia, ¿ya? Entonces, son temas que vemos en la palabra, que, como les decía, parece que fueran crueles, pero esta era una decisión que estaba allí. Primero fue una
una idea que le surgió a Secanías para poder hacer un pacto con el Señor. Pero parece que más adelante vamos a ver cómo este pacto se hace una realidad conforme a todo lo que viene a continuación. Entonces, aquí lo fundamental, más allá del acto, más allá del pacto, era la humillación del pueblo, que el pueblo reconociera el mal que había hecho y pudiera volverse de su pecado, y por eso pues las decisiones que iban a tomar. Entonces aquí el pueblo necesitaba humillarse, necesitaba reconocer su pecado, necesitaba rendirse ante la presencia de Adonai y poder clamar ante él por perdón. Entonces hay un verso que muchos de nosotros conocemos, que está en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14, que dice: y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. El mismo Señor en muchas ocasiones le dice a su pueblo que sí, listo, pecaron, ok, ustedes pecaron, hicieron lo malo, pero si ustedes se humillan, si ustedes reconocen su pecado, si ustedes reconocen su maldad, se humillan, oran y claman delante de mi presencia, dice el Señor, si están completamente arrepentidos, dice aquí que al volverse de sus malos caminos, dice que el Señor va a oír esa oración desde los cielos y va a perdonar su pecado y los va a sanar, ¿ya? Y en muchos versos bíblicos, en varios versos bíblicos, dice algo que tiene que ver con lo mismo. La palabra del Señor dice: clama a mí y yo te responderé. Entonces vemos que el Señor siempre está esperando que el pueblo se humille, que el pueblo lo busque, que el pueblo pida perdón, que el pueblo busque en el Señor ese refugio y ese reconocimiento de que no somos nada sin Él. Entonces eso es lo que el Señor busca de nosotros, que nos podamos humillar y reconocer nuestra condición y la necesidad que tenemos de Él. Entonces vemos que parece que Secanías tenía claro esto. Bueno, listo, hemos pecado, pero todavía tenemos esperanza. ¿Por qué tenemos esperanza? Porque es que nos podemos humillar, podemos pedirle perdón al Señor, podemos volvernos de nuestra maldad. Todavía tenemos esperanza, todavía tenemos esa oportunidad. Podemos volvernos de nuestro pecado, hacer pacto, que vamos a ser fieles con respecto a este tema. Entonces eso era la idea que estaba presentando Secanías a Esdras en estos momentos. Entonces cuando dice en el verso 3, cuando dice en el verso 3 que dice conforme a la ley, ¿ya? Y que sea hecho conforme a la ley. Mira lo que ocurre o lo que podemos notar en la ley con respecto al tema de que cuando los hombres se casan con mujeres extrañas, o cuando está la prohibición de que no se pueden casar con mujeres extranjeras. Entonces vamos a ver en el libro de Deuteronomio capítulo 7 del 1 al 6, dice así: cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveseos y los jebuseos, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú. Y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, los destruirás por completo. No harás alianza con ellos, ni te apiadarás de ellos. Y no contraerás matrimonio. Mira, aquí está muy claro en el verso 3. Y no contraerás matrimonio con ellos. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos,
porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor, mira aquí la consecuencia, dice, entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y él pronto te destruirá. Mas así haréis con ellos, derribaréis sus altares, destruiréis sus pilares sagrados y cortaréis sus imágenes de acera y quemaréis a fuego sus imágenes talladas. Porque tú eres pueblo santo, pueblo Kadosh, para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. El Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. Entonces vemos aquí algo fundamental, y es que el Señor les da a entender de que el Señor los libró de pueblos, de 7 pueblos que eran mucho más grandes que ellos. Aquí pues se ve la mano del Señor, y no fue la mano del pueblo que hizo esto. El Señor intervino en toda esta situación, y el Señor al final les dice que Él colocó su amor en ellos, no porque era un pueblo numeroso, sino porque era el pueblo más pequeño de todos los pueblos. Pero en medio de todo, la prohibición está allí, la de no contraer matrimonio. El Señor les explica el por qué. Dice, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Y está la consecuencia. Dice que entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y él pronto te destruirá. Aquí dice, él pronto te destruirá. Entonces, es muy posible que Secanías conociera esto y se acercara delante de Esdras y sí, reconociendo el pecado, su pecado, pero también había una oportunidad, una esperanza en medio de todo lo que había ocurrido. Esdras estaba bastante decepcionado, bastante triste por todo lo que había ocurrido, pero en medio de todo había una esperanza. Entonces Secanías se acerca a Esdras y de cierta manera lo motiva, lo anima. Esdras estaba destrozado, ahí llorando, postrado ante la presencia del Señor por el pecado. Esdras no sé si de pronto se imaginaba las consecuencias que iban a venir, pero aquí Secanías viene y lo anima y lo levanta. Dice aquí en el verso 4, dice, levántate porque este asunto es tu responsabilidad, pero estaremos contigo, anímate y hazlo. O sea, ya le había dado a Esdras, digamos, como que la solución, la posible solución, o qué era lo que podía hacer el pueblo con respecto a lo que estaba pasando. Y ahora en el verso 4 le dice, levántate, porque este asunto es tu responsabilidad, pero estaremos contigo, anímate y hazlo. Allí Secanías es utilizado por el Señor para impulsar a Esdras, para animarlo, para levantarse. Es uno de las situaciones que muchas veces a todos nosotros nos toca vivir, y sobre todo aquellas personas que el Señor en cierto sentido los ha llamado en liderazgo, a los pastores, a un ROE, porque a veces nosotros o muchas personas creen que los pastores, los ministros, son personas que no sé si es que piensan que son de hierro, o son personas que son intocables, que quizás no tienen sentimientos, pero conozco muchas situaciones y a veces en medio de la vida de estas personas, de estos líderes, existe mucho estrés, existe muchas circunstancias que a veces llegan a desanimarse, como a cualquiera de nosotros le sucede. Entonces es necesario que alguna persona se levante
y pueda darle una voz de ánimo, una voz de aliento. Ya, estas personas que el Señor los ha llamado a ser estos ministros, a ser estas personas que enseñan de una u otra manera la palabra del Señor, no se escapan de estas situaciones. Todos tenemos sentimientos y emociones, y sobre todo cuando nos toca tratar con muchas personas, donde está el que está de acuerdo, el que no está de acuerdo, el que opina diferente, el que no le parece esto, el que no le parece aquello, que de pronto que lo llaman para decirle que lo que compartió y no es así, que mire lo que dice por aquí, que mire lo que dice por acá, y existe cierta presión en estas personas, y es necesario que a veces exista una voz de aliento, una voz de ánimo, que los ayude a fortalecerse nuevamente. Ahí está la palabra del Señor, y el Señor está con ellos, pero a veces necesita de una persona, llámese amigo, llámese consiervo, llámese familiar, que le diga, que sea utilizado por el Señor, y pueda abrir los ojos y ver que pues nosotros no podemos estar todo el tiempo ahí como que lamentándonos de una situación vivida, sino que podamos levantarnos y poder fortalecernos y poder tomar las riendas de la situación. Entonces Esdras estaba postrado, estaba ahí humillado, lamentándose por todo lo que había pasado ante la presencia del Señor, reconociendo la culpa como si fuera de él, pero el Señor utiliza a Secanías para que Esdras se levante y tome el liderazgo y asuma la situación y tome decisiones. Entonces le dice: levántate, porque este asunto es tu responsabilidad, pero estaremos contigo, anímate y hazlo. ¿Ya? Entonces Esdras estaba allí destrozado por lo que había pasado, pero no era momento no podía estarse lamentando todo el tiempo. Secanías lo animó, porque Esdras tenía que direccionar al pueblo en todo lo que tenía que hacer a partir en adelante, a partir de aquí en adelante. Entonces, a veces, como les decía, se necesitan esas palabras de ánimo que en algún momento el Señor le dio a Josué. Capítulo 1, verso 6: sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que le daría. O sea, Josué iba a reemplazar a Moisés. Y me imagino que Josué había visto todo lo que le tuvo que pasar a Moisés, la gente del pueblo, como en muchas ocasiones se le quejaba, y pues Josué se había dado cuenta que no era sencillo, pero el Padre Eterno estaba allí para animarlo y para decirle, para darle a entender que él sí podía. Por eso decía: sé fuerte y valiente. Sé fuerte y valiente. También no te lo he ordenado yo: sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. También dice en el verso 18: cualquiera que se rebele contra tu mandato y no obedezca tus palabras en todo lo que le mandes, se le dará muerte. Solamente sé fuerte y valiente. Nuevamente el Señor repite a Josué: sé fuerte y valiente. Estas eran las palabras que necesitaba escuchar Esdras. Levántate, anímate, hazlo. Esta es tu responsabilidad. Y por último, el apóstol Pablo, Rab Shaul, él mismo, como que todo lo puede en Cristo que me fortalece. El Mashiach nos fortalece para poder afrontar todas las circunstancias que vivimos a diario. Él está allí para fortalecernos, y es necesario también que nos los recordemos los unos a los otros. No, la palabra del Señor nos dice que nos amemos los unos a los otros, también nos dice: animaos los unos a los otros. Entonces, cuando tú veas a algún hermano así, de pronto achicopalado, triste, mi hermano, ayúdale, dale una palabra para que él se pueda levantar, para que lo puedas animar, para que pueda salir adelante y pueda poder afrontar las circunstancias que está viviendo. Entonces, animémonos unos a otros en medio de estas circunstancias.
Entonces, vamos a ver qué hizo Esdras después que ya Secanías le dijo lo que le dijo. Anímate. Entonces, verso 5 y verso 6 dice así: Esdras se levantó, escuchó la voz de Secanías. Esdras se levantó e hizo jurar a los principales sacerdotes, a los levitas y a todo Israel que harían conforme a esta propuesta. Esa propuesta que Secanías le había presentado a Esdras. Y ellos juraron. Después se levantó Esdras de delante de la casa de Dios y entró a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib. Aunque entró allí, no comió pan ni bebió agua, porque hacía duelo a causa de la infidelidad de los desterrados. Ya. Miren aquí algo tremendo. Cuando Esdras se levanta, mira quiénes cogen primero. Él coge a los principales sacerdotes y a los levitas. Ahora, ¿por qué los coge primero? Porque ellos encabezaban la lista de aquellas personas que se habían casado con mujeres extranjeras. Vengan acá, ustedes son los líderes, ustedes son los que están al frente de esto. Y ustedes fueron los primeros en casarse con mujeres extranjeras. Ah, sí, ok, vengan principales sacerdotes y levitas. Son ustedes los primeros que tienen que jurar y tienen que prometer que van a hacer conforme a esta propuesta. Debían de ser los primeros en hacer el juramento. ¿Ya? Cuando habla aquí en el verso 6, después se levantó Esdras de delante de la casa de Dios y entró a la cámara con Johanán, hijo de Eliasib. Algunos estudiosos señalan que Eliasib era sumo sacerdote en la época de Nehemías. Por eso nos encontramos en Nehemías capítulo 3 verso 1 que dice: entonces el sumo sacerdote Eliasib se levantó con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas, la consagraron y asentaron sus hojas, consagraron la muralla hasta la torre de los 100 y hasta la torre de Ananel. Entonces vemos que Eliasib, Jonán, hijo de Eliasib, era un sumo sacerdote según el libro de Nehemías, que vamos a estar estudiando más adelante. Siguiente punto, el tercer punto: Esdras proclama una reunión. Ya Esdras oró, se humilló delante de la presencia del Señor, fue animado, se levantó, hizo prometer, jurar a los sacerdotes y a los levitas que iban a hacer conforme a lo que se había planeado. Entonces, a raíz de esto viene Esdras y proclama una reunión. Entonces dice el verso 7 y 8, dice: e hicieron una proclama en Judá y Jerusalén a todos los desterrados para que se reunieran en Jerusalén, y a cualquiera que no viniera dentro de 3 días conforme al consejo de los jefes y de los ancianos, le serían confiscadas todas sus posesiones, y él mismo sería excluido de la asamblea de los desterrados. Entonces, esta proclamación o esta proclama contaba con la aprobación del gobierno persa, ya que Esdras era su representante oficial en Jerusalén. Recuerden que antes que Esdras viniera a Jerusalén, a él se le fue dado todo poder de parte del rey para hacer conforme a todo lo que ellos necesitaran hacer, y tenían apoyo de todos los gobernadores de este lado de Jerusalén. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando se hacía una proclamación o cuando se proclamaba algo, era porque estaba autorizado por el rey. Entonces Esdras tenía toda la autorización de parte del rey
para poder proclamar cualquier edicto, cualquier información. ¿Ya? Entonces, dice el verso 9 y el verso 10. Listo. Esdras lo que hizo fue que les dijo que tenían 3 días. Tenían 3 días para venir a reunirse acá. Obviamente para hablar del tema, de lo que había ocurrido, de la desobediencia que había cometido el pueblo. Parece ser de que aquellas personas que se acercaron a Esdras cuando estaban orando, pues eran un grupo, pero no era todo el pueblo. Entonces todo el pueblo tenía que escuchar la decisión que se había tomado, ¿ya? Y como era numeroso pueblo, era mucho pueblo, Esdras les dio 3 días. 3 días conforme dice aquí al consejo de los jefes y de los ancianos. Entonces, también conforme al consejo de los ancianos, en el caso de que no vinieran, les iba a ser confiscadas todas sus posesiones y él mismo sería excluido de la asamblea de los desterrados. O sea, no podía estar. Si no llegaba en medio de esos 3 días, después no podía estar en esa asamblea. Entonces, todo el pueblo tenía que estar en esa asamblea. Todos. Entonces, dice que después de esto, se reunieron pues todos los hombres de Judá y Benjamín en Jerusalén dentro de los 3 días. Esdras le había dado 3 días y cumplieron. A los 3 días estaban allí. Era el mes noveno, el día 20 del mes, y todo el pueblo se sentó en la plaza delante de la casa del Señor. Dice aquí, temblando a causa de este asunto y de la intensa lluvia. Entonces se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis sido infieles y os habéis casado con mujeres extranjeras, añadiendo así a la culpa de Israel. A la culpa de Israel. Entonces es tremendo, porque el pueblo no estaba dentro de la casa del Señor, no estaba en el templo. El pueblo estaba sentado, aquí lo dice, se sentó en la plaza delante de la casa del Señor, de la casa de Dios. Entonces vemos que el pueblo estaba a la intemperie. Yo no sé si en esa época, bueno, yo no creo, pero no sé cómo hacían las personas que estaban al aire libre para cubrirse de las lluvias. Me imagino que buscaban algún lugar donde cubrirse, pero aquí dice que ellos estaban en la plaza, estaban allí, el pueblo se sentó en la plaza, o sea, estaban al aire libre, pero aquí dice que había una intensa lluvia. O sea, el pueblo estaba ya obedeciendo allí lo que había proclamado, la reunión que había proclamado Esdras, a pesar de la lluvia, estaban allí. Mire que sí, habían desobedecido, pero en esta ocasión estaban muy obedientes. El pueblo estaba siendo bastante obediente a pesar de la lluvia. Entonces, dice que se levantó Esdras y les dijo lo que habían hecho. Ustedes han sido infieles, ¿ya? Ustedes se han casado con mujeres extranjeras y esto ha traído mucha más culpa al pueblo de Israel, ¿ya? Entonces, cuando dice el noveno mes, es el mes de Kisleu, corresponde a los meses entre noviembre y diciembre. Generalmente era un mes muy lluvioso. Acá en nuestra tierra lluvioso es entre octubre y noviembre. Septiembre, octubre y noviembre es bastante lluvioso. Para esa época, noviembre, diciembre era bastante lluvioso. Entonces el pueblo estaba ahí en medio de la lluvia, escuchando todo lo que le tenía que decir Esdras a causa del pecado que ellos habían cometido. Entonces vamos al cuarto punto. La idea, Esdras les había dicho lo que habían cometido, ahora también les comunicó lo que tenían que hacer, de poder despedir a esas mujeres extranjeras con sus hijos. Cuando les decía de lo que parecía cruel, desde el punto de vista de acá el Señor, pues
para el Señor pues era su pueblo o era el pueblo extranjero. Y obviamente el Señor, como ese Señor Padre eterno celoso que se ha mostrado siempre, Él siempre va a hacer lo que sea con tal de resguardar y de proteger a su pueblo. Entonces, esas personas, esas mujeres, tenían que ser desterradas de allí. ¿Por qué? Porque ya el Señor lo había dicho, iban a contaminar al pueblo con su idolatría y se corría el riesgo de que los hijos tomaran mujeres para casarse y entonces pues iban a ir en poses de dioses ajenos. Entonces ellas tenían que salir del pueblo. Esa es la decisión que se había tomado. Pero el pueblo, después que Esdras les había comunicado todo esto, tuvieron una idea, pero esta idea fue debido a las circunstancias. Como ya vimos, estaba lloviendo, era una época de lluvia. Entonces vamos a ver con qué salió el pueblo. Verso 11 al 14 dice así: ahora pues confesad al Señor Dios de vuestros padres y haced su voluntad. Separados de los pueblos de esta tierra y de las mujeres extranjeras. Y toda la asamblea respondió y dijo a gran voz: está bien, tal como has dicho es nuestro deber hacer. Solo, ahí viene la idea, la propuesta de parte del pueblo. Dice, solo que el pueblo es numeroso. Es numeroso. Imagínate, si en el segundo contingente habían llegado entre 6.000 y 7.000 personas más, el primer grupo que había llegado era mucha gente. Dice, solo que el pueblo es numeroso y es la temporada de lluvia y no podemos permanecer fuera. Tampoco se puede hacer todo en un solo día, ni en dos, porque hemos pecado en gran manera en este asunto. Que nuestro jefe represente en toda la asamblea y que todos aquellos en nuestras ciudades que se han casado con mujeres extranjeras vengan en tiempos señalados, junto con los ancianos y jueces de cada ciudad, hasta que la tremenda ira de nuestro Dios a causa de este asunto se aparte de nosotros. Entonces vino esta idea, pues era algo como que muy lógico, estaba lloviendo, en medio de la lluvia, el tomar esa decisión así, quizás de manera inmediata, quizás no se iba a lograr en un solo día, y también por la dificultad de la lluvia. Entonces aquí hay algo fundamental que nosotros tenemos que tener en cuenta, y es una enseñanza para todos nosotros. La palabra del Señor nos enseña que aquel que esté firme mire que no caiga, ¿verdad? A veces se torna una situación bastante tremenda con algunas personas que de pronto saben que alguna otra persona cayó, pecó o hizo algo indebido. Lamentablemente a veces salen como esos jueces señaladores y juzgadores y sin misericordia alguna, ¿ya? Mira que esto, hicieron lo otro, son unos pecadores. Pero, mis amados hermanos, es precisamente en estos momentos en que nosotros tenemos que recordar que todos somos pecadores y que todos de una u otra manera hemos fallado delante de la presencia de nuestro Señor. Y es precisamente estos momentos en donde nosotros sí hay que corregir muchas cosas, pero no se nos puede olvidar que tenemos que obrar con misericordia, con la misma misericordia que el Señor nos ha tratado a nosotros a pesar de nuestros pecados. De la misma manera nosotros debemos proceder con misericordia. A veces hay personas que se levantan y son implacables. O sea, son personas que como ya conocen el Señor y conocen su palabra, se olvidan de dónde lo sacó el Señor. Se olvida. Y no, mis amados hermanos, nosotros tenemos que recordar que nosotros también, de una u otra manera, también estamos fallando, estamos pecando, ¿ya? Y que en medio de esa circunstancia tan difícil, cuando una persona cae, cuando una persona peca delante de la presencia del Señor,
nosotros tenemos que obrar como si fuéramos nosotros mismos, ¿ya? Obrar con misericordia porque, como les dije, la palabra nos enseña, el que esté firme, mire que no caiga, ¿ya? Entonces tenemos que obrar muy cuidadosamente, como si fuéramos nosotros mismos. Entonces vamos a ver ahora aquí un grupo de personas que parece que no estaba de acuerdo con esto que se estaba dando. Siempre en todas partes va a haber una, dos o un grupito de personas que no le va a parecer aquello que se está haciendo. Entonces, en el verso número 15, dice así: solamente Jonatán, hijo de Asael, y Asías, hijo de Tikba, se opusieron a esto, con Mesulán y el levita Sebatai respaldándolos. O sea, había un grupito que como que a mí no me parece. A mí no me parece que esto sea así. No estoy de acuerdo a esto. En todas partes siempre hay ese grupito de personas que no van a estar de acuerdo, porque siempre se lucha con esa cuestión de que yo tengo razón. Esta es la verdad, lo que yo pienso, lo que yo opino. Se lucha muchas veces con el orgullo, con la altivez, en medio del conocimiento. Entonces es un tema que siempre se ha visto, y esto por ahora no va a desaparecer. Como decía el Señor, el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos. Entonces aquí se levantaron estos, no estaban de acuerdo, pero algunos piensan que estos personajes se opusieron a la forma de ejecutar los juicios y trámites legales, ¿ya? Unos piensan que no estaban de acuerdo era que se tuviera que esperar tanto tiempo para que las mujeres extranjeras salieran, ¿ya? Pero otros piensan que ellos no estaban de acuerdo a que fueran expulsadas las mujeres extranjeras. Entonces ahí de pronto la cosa no parece tan clara, pero aquí el punto fue que ellos se opusieron. O sea, se opusieron, no estaban de acuerdo. Entonces el verso 16, el verso 17 dice: pero los desterrados sí lo hicieron. O sea, ellos no estaban de acuerdo, ese grupito de personas, pero ellos sí lo hicieron. Y el sacerdote Esdras designó a hombres jefes de casas paternas, por cada una de las casas paternas, todos ellos por hombres, y se reunieron el primer día del 10º mes para investigar el asunto. Terminaron de investigar a todos los hombres que se habían casado con mujeres extranjeras el primer día del mes primero. Entonces se hizo la indagación, fueron y consultaron a ver quiénes eran los que se habían casado y terminaron. Esto nos da a entender de que independientemente de que ese grupito no estuviera de acuerdo, ya sea en lo uno o en lo otro, Esdras sí estaba de acuerdo y se procedió con la investigación. Y parece ser de que ya tenían claro quiénes eran los que se habían casado con mujeres extranjeras. Hicieron esta indagación. Entonces, a partir de ahora, entonces ahora viene el listado, un listado largo, enorme, de todos los que se casaron con mujeres extranjeras. Ahora, hay un tema que de pronto muy poco se toca, porque no sé por qué, pero es un tema que es obvio en la Torá, en ninguna parte, y eso lo escuchaba también en varios hermanos de las raíces hebreas, que pues dicen que en la Torá como tal no existe una prohibición de casarse con varias mujeres. No existe una prohibición como tal. La prohibición de pronto se muestra después, no como provisión,
no como prohibición, sino como recomendación. No hay una prohibición directa. Ustedes pueden ver en el caso de Salomón, David, de todas las mujeres que tuvieron, que se unían a ellas, se casaban con ellas, eran mujeres de ellos. Y en el Nuevo Testamento nosotros podemos ver cómo el apóstol Pablo en algunas ocasiones escribe cosas como, por ejemplo, todo me es lícito, mas no todo me conviene, por ejemplo. Quizás no estaba prohibido, pero el Señor, con todo lo que había, las instrucciones que había dado, lo daba a entender. O sea, no estaba prohibido, pero decía, si buscas muchas mujeres, te vas a extraviar. Si buscas muchas mujeres, te vas a extraviar. Entonces, y más la prohibición de las mujeres extranjeras. Entonces, vemos que en sí no está prohibición, pero vemos las consecuencias que esto puede traer. Vamos a ver ahora el listado. Es un tema que pueden leer, pueden estudiar con respecto a toda la Torá, y como les decía, no van a encontrar ninguna prohibición, pero como decía el apóstol Pablo, y vuelvo y se lo repito, no todo nos conviene, no todo nos conviene, y sobre todo aún por la parte financiera. O sea, un hombre, si acaso hoy en día puede sostener a una mujer, con una mujer y hijos, o sea, la plata no alcanza. Ahora imagínense 2, 3 mujeres. Entonces, pero ya el apóstol el Pablo en el Brit Hadashah comienza a dar ciertas instrucciones, comienza a hablar del marido, que ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. O sea, comienza en el Brit Hadashah comienzan como que a direccionar todo para que el hombre pueda tener una sola esposa. Como decía, en la Torá, en el Antiguo Testamento no existe una prohibición, pero en el Brit Hadashah comienzan con las diferentes instrucciones, comienzan a direccionar para que el hombre solamente tenga una, ¿ya? Bueno, en el caso del apóstol Pablo, pues que no se casó, ¿ya? Y que él en algún momento recomendó diciendo de que ojalá todos fueran como yo, pero no, o sea, acá nos direccionan a tener una sola esposa, un direccionamiento a de que eso sea así. Entonces, vamos a ver el listado de estas personas que cometieron este pecado. Fíjense que no se estaba prohibiendo el que tuvieran varias esposas. La prohibición era de que esas esposas o algunas esposas de ellos fueran extranjeras. Esa era la desobediencia que ellos estaban cometiendo. Entonces dice el verso del 18 en adelante, vamos a terminar de leer el capítulo porque ya ahí pues termina la lista. Dice así: entre los hijos de los sacerdotes que se habían casado con mujeres extranjeras, se encontraron de los hijos de Jesúa, hijos de Josadat, y de sus hermanos, Maasías, Eleazar, Jarib y Gedalías. Ellos juraron despedir a sus mujeres y, siendo culpables, ofrecieron un carnero de rebaño por su delito. De los hijos de Imer, Ananí y Zebadías. De los hijos de Harín, Maasías, Elías, Semaías, Jehiel, Usías. De los hijos de Pasur, Elioanai, Maasías, Ismael, Natanael, Josabat y Elasá. Entre los levitas, Josabat, ahí están los levitas, Josabat, Simei, Kelaía, es decir, Kelita, Petaía, Judá y Eliezer. De los cantores, estaban ahí todos los de la Quejilá, todos los del templo, los que tenían que ver con el templo, de los cantores, de los músicos, Eliasib, y de los porteros, Salum, Telén y Urín. También entre los de Israel, de los hijos de Paros, Ramía, Jesías,
Malquías, Mijamín, Eleazar, Malquías, Benaía. De los hijos de Elán, Matanías, Zacarías, Jeiel, Addi, Jeremot y Elías. De los hijos de Satut, Elionaei, Eliasib, Matanías, Jeremot, Sabat y Asisa. De los hijos de Bebai, Jonaán, Ananías, Sabai y Atlai. De los hijos de Bani, Mesulán, Malut, Adonai, Hasub, Seal y Ramot. De los hijos de Pat Moab, Adnat, Kelal, Benaía, Masaías, Matanías, Jesalel, Biniu y Manasés. Sigue la lista es larga. De los hijos de Harín, Eliezer, Isías, Malquías, Semaías, Simeón, Benjamín, Malud y Semarías. De los hijos de Asum, Matenai, Matatat, Sabat, Elifelet, Jeremai, Manasés y Simei. De los hijos de Bani, Madai, Amram, Uel, Benaía, Bedías, Kelui, Banías, Meremot, Eliasid, Matanías, Matenia, Geasai, Bani, Manui, Simei, Selemías, Natán, Adaía, Magnadebai, Sasai, Sarai, Azarel, Selemías, Semarías, Salum, Amarías y José. De los hijos de Nebo, Jeiel, Matatías, Sabat, Sedina, Hadau, Joel y Benaía. Todos estos se habían casado con mujeres extranjeras y algunos de ellos tenían mujeres que les habían dado a luz hijos. Mire que ya tenían hasta familia, tenían hijos. Ustedes recuerdan lo que algún momento les dije con respecto a las genealogías, con respecto a los nombres que aparecían, listado de nombres. Pues que en algún momento les dije pues que era una bendición esas genealogías, porque qué maravilloso es que el Padre Eterno pudiera dejar evidencia del pueblo, de que se salvó, el pueblo que salió de la cautividad. Y dije en algún momento, o sea, que bueno que de pronto poder sentir que se está en una lista en donde se revela que el Señor ayudó, que el Señor lo fortaleció, en el que el Señor hizo milagros, prodigios, señales, que el Señor estuvo allí protegiendo a su pueblo y estar en medio de esa lista. Pero qué vergonzoso es que de generación en generación se lea tu nombre porque resulta y pasa de que pecaste y fallaste. Mire aquí este gran listado de personas que hicieron lo malo ante la presencia del Señor, ¿ya? Pero ese listado fue recogido para que precisamente ellos pudieran humillarse delante de la presencia del Señor, puedan reconocer su desobediencia y pudieran corregir conforme a lo que ya se había establecido. Ellos tenían que despedir a sus mujeres y a esas mujeres tenían que despedirlas aún con sus hijos. ¿Ya? Entonces vemos esta historia de cómo el Señor aquí tuvo misericordia, porque el Señor pues no interviene con un castigo así directo, de manera inmediata, sino que espera que se dé todo este proceso y todos los que cometieron la falta salieron a la luz y tuvieron que hacer lo que había demandado Esdras. Entonces el pueblo comienza o inicia un proceso de restauración para con el Señor, después de haber desobedecido sus mandamientos, sus instrucciones. Y es difícil para cualquier persona poder atravesar por esto. Nadie quisiera que otro cayera, nadie quisiera que otro hiciera lo malo ante la presencia del Señor.
pero estas cosas se dan y de parte de aquellos que no están metidos en ese listado, pues toca que haya un espíritu de mansedumbre, de templanza, de paciencia, de amor, de dominio propio, de humildad, para poder ayudar a esos hermanos a que se levanten, a que corrijan su error, a que puedan buscar más del Señor, a que puedan humillarse en su presencia, a pedir perdón. Pero también es un momento de esas personas que pues que no es fácil, no es sencillo, después de haber cometido cierto pecado, volver a iniciar, tratar de hacer las cosas de nuevo, procurar nuevamente ser fiel al Señor cada día, guardando sus mandamientos, guardándonos de poder ser fiel, de poder cumplir todo lo que Él ha demandado. Y mis amados hermanos, esa es una tarea de nosotros día a día, de procurar. Debemos ser conscientes que todos los días nosotros fallamos. Y esa actitud que tuvo el pueblo, que tuvo Nehemías, es una actitud que tenemos que tener nosotros todos los días delante del trono de la gracia. Todos los días, porque todos los días nosotros fallamos, todos los días nosotros pecamos y tenemos que llegar ante su presencia con un corazón contrito y humillado, arrepentido, pidiéndole al Padre Eterno que con la ayuda de su Ruach HaKodesh nos ayude a seguir adelante, a poder avanzar, a poder procurar en lo posible ser lo más santo posible, de poder agradar al Padre, de poder procurar cumplir cada instrucción que Él ha demandado, de poder irlas identificando poco a poco y de poder ir guardando todas sus instrucciones. Y poco a poco que vamos comprendiendo su Torah, poco a poco que vamos comprendiendo sus instrucciones, ya de ahí en adelante depende de la diligencia que nosotros le podamos colocar a cada instrucción de parte de nuestro Señor. Entonces, mis amados hermanos, es una historia que nos deja muchas reflexiones, esta historia de Esdras, donde vemos al pueblo en muchas circunstancias, que en algún momento tú y yo podemos pasar, y que todo esto precisamente se deja escrito para nuestra enseñanza, para nuestra instrucción, para que a través de los errores que en algún día se cometieron, nosotros no volvamos a cometerlos, o procurar no volver a cometerlos. Entonces, le doy gracias al Padre Eterno por permitirnos estudiar este libro de Esdras y por todas las cosas que nos permitió meditar, analizar y poder ver reflejada nuestra vida en muchas circunstancias de esta historia de Esdras. Gracias le doy al Padre por todos los que estuvieron ahí atentos a este estudio. Se los recomiendo, ahí está en este canal, pueden buscarlo desde el capítulo número 1 al capítulo número 10, completico el estudio de Esdras, para aquellos que no se lo han escuchado, o si de pronto alguna persona quiere recomendárselo a otro, por ahí le voy a estar compartiendo la lista de reproducción, donde tú pones a reproducir uno y se reproduce uno tras de otro así en orden. Se los voy a mandar para que lo tengan ahí, o por si lo quieren compartir con alguna persona que quiera conocer más de la palabra del Señor. Entonces, mis amados hermanos, vamos a orar, a darle gracias al Padre Eterno por todo lo que nos permitió aprender en esta noche, por todo lo que nos permitió meditar. Quiero que me acompañes ahí en oración. Vamos a orar. Amado Padre, bendito Rey, Señor Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por todo lo que nos ha permitido, Señor, meditar, aprender, Señor. Gracias, Padre Eterno, porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Gracias, Rey amado, porque nuevamente sentimos, Señor, cómo tú nos instruyes, tú nos formas, tú, Padre Eterno, nos permites reflexionar en tu ley, en tu Torah, en tu palabra, Señor. Gracias, Rey amado,
por cada palabra que nos dejaste para que nosotros pudiéramos meditar en ellas, analizarlas, Señor, y poder, Señor, ser confrontados cada día con nuestro pecado, Padre. Gracias te damos por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias, Señor, por este momento y por este espacio que tú nos permites tener para poder meditar en ti, en tus mandamientos, en tus instrucciones. Te bendecimos en esta noche y te honramos en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, que el Padre Eterno les continúe bendiciendo a todos. Shalom. Espero que el próximo miércoles podamos encontrarnos nuevamente ahí en sintonía a través de este canal, que ha sido de mucha bendición en medio de esta pandemia, y espero que nos podamos seguir congregando a través de estos medios, y que podamos seguir siendo formados por el Señor. Saludos a todos, se les extraña bastante. El Señor, nuestro Padre Eterno, permita que esto pueda pasar pronto y nuevamente podamos estar en la quejilá, en la congregación, y poder ver nuevamente sus caras. Gracias le damos al Padre por este momento. Bendiciones, mis amados hermanos. Nos vemos pronto. Por aquí nos volvemos a encontrar nuevamente en el Shabbat. Bendiciones a todos.